Llegando. Listo. Pues muy buenas tardes, amigos. Feliz sábado de desfile militar en México. Feliz 20 de noviembre. Hoy que es sábado 20 de noviembre de 2021 y que estamos en esta mesa, en este programa especial, pues en donde vamos a hablar un poco de todo. Ya saben que estas mesas siempre son cajón desastre. Y hoy vamos a analizar, pues, México ganándolo todo en su visita, en su segunda visita en menos de 15 días a Estados Unidos, en esta entrevista bilateral con cada uno de los dos mandatarios de Canadá y Estados Unidos, y luego trilateral. Y pues para revisar también un poquito de lo que sucedió, Dani, bienvenido hace 8 días en Argentina con las votaciones, que nos platiques cómo se ve el panorama. Y al final, pues rematar platicando de este desfile militar que estuvo, pues la verdad, increíble, que gozamos por más de 3 horas, los que estuvimos pegados ahí al televisor, a la pantalla. Y pues bueno, sin más, déjenme darles a todos la bienvenida y muchísimas gracias por estar a todos por aquí, todos en el chat. Está nuestro amigo KTM, muchísimas gracias por estar por acá, compañero. Gracias por tus likes y gracias a todos también por ayudarnos a difundir esta transmisión para que nos llegue, pues digamos que más arriba los números que de repente nos dejan abajo atorados. Pues, ¿qué les parece, compañeros, si empezamos primero presentando a Eric Gutiérrez, a José Carlos Arias, a Dani De Vita y a Aquiles Cantarell? Hola, buenas tardes. Listo. Pues no sé, ¿qué les parece si empezamos analizando cómo se ve México hoy, pues con esta postura de dignidad, de respeto, de soberanía, con un presidente que se mira a los ojos, frente a frente y cara a cara, sin ningún espíritu de tapete, sin ninguna necesidad de someterse a los designios de otros mandatarios y sin ese temor ancestral a, y si me dejan de hablar, y si ya no voy a ser su amigo, y si ya no me tratan ni siquiera como el patio trasero. Este presidente que hoy se presenta pues con una dignidad que representa no solo a México, sino creo a toda la patria grande, porque pues aboga por esta migración a la que tienen derecho los hermanos centroamericanos, sobre todo con el respeto a sus derechos humanos y el reconocimiento que tienen de llegar y trabajar de manera honrada y honesta para sus familias, las que están habitando en Estados Unidos, pero también las que habitan pues en las fronteras de México hacia abajo. Entonces, pues no sé, ¿qué les pareció? Si quieres empezamos con Dani, compañeros, porque él va a estar en la primera parte del programa, los demás nos quedamos aquí cotorreando el punto. Dani, pues no sé, ¿qué te pareció la visita de nuestro presidente allá a Estados Unidos? Bueno, las visitas. ¿Cómo está Laura? ¿Cómo está equipo? Bueno, un atrevimiento que me hagan empezar a mí, pero vamos a tratar de darles, aunque sea nuestra impresión. Me llama mucho la atención esto de que ustedes hoy estuvieron disfrutando del desfile. A su vez, en Cuba hoy se está conmemorando el Día de la Defensa también con desfiles militares. Y en Argentina hoy estamos celebrando el Día de la Soberanía Nacional, así que miren cómo la patria grande nos vive pegando gritos. Con respecto a la visita de Andrés Manuel, mira, coincido plenamente en las definiciones que vos dabas. México lamentablemente viene de décadas de experimentar cómo es llevar una relación con el imperialismo de rodillas y lamiendo botas, y la verdad que los resultados siempre han estado a la vista, y lo que ocurrió fue aumentar la violencia, aumentar la pobreza, ni hablemos en términos de soberanía. Y Andrés Manuel López Obrador desde el primer momento, sin falta de respeto, sin ninguna declaración estridente, pero marcando justamente que México es un país soberano. ¿Se acuerdan cuando fue todo el escándalo y el debate que la prensa ahí en México estaba desesperada? Porque López Obrador había dicho que iba a reconocer el resultado de las elecciones en México, en Estados Unidos, cuando finalmente estuviera el resultado, ¿no? Y hablaban de que después de eso iba a venir el apocalipsis y bueno, Biden iba a bombardear México porque López Obrador dijo que iba a esperar el resultado, y no pasó nada, simplemente hizo valer la soberanía de México. Y fíjense cómo los gringos te saben respetar de otra manera. Cuando vos no sos un lustrabotás y sos un presidente como corresponde, un representante del pueblo. Así que en ese sentido mucho orgullo. Seguramente van a estar repasando ahora ustedes qué es lo que se ha logrado, que es mucho en términos prácticos.
yo me voy a referir más a lo simbólico, que es impresionante, y otra cosa que a mí me genera mucho placer es, por un lado, ver el recibimiento que tuvo López Obrador en México, la cantidad de gente agolpada, incluso me mandaban mensajes amigos que tengo en México que se hicieron kilómetros y kilómetros, que viven en Estados Unidos para ver si podían verle la espalda o verle las canas al presidente, pero todo ese cariño, todo ese respeto, todo ese amor. Y otra cosa muy importante, Andrés Manuel va fortalecido por el apoyo popular de su pueblo ante dos presidentes con una imagen deteriorada, repudiados por la mayoría de su población, que no es un detalle menor, ¿no? Sobre todo, y aquí, esto que tocas último, Dani, me parece que es lo que a nosotros aquí nos ha congregado 2 sábados previos, este orgullo que sienten los mexicanos que están en Estados Unidos y que le han dado unos recibimientos increíbles, ¿cierto, Eric? Sí, fíjate, buenas tardes a todos, Dani, bienvenido. Fíjate que estaba yo ahorita reflexionando que Donald Trump lo dijo al principio de su primer periodo, cuando conoció a Peña, ¿sí? Reflejó de una manera absoluta cómo piensan los gringos, ¿sí? respecto a otros mandatarios, ¿sí? Acuérdense que dijo, a los mandatarios fuertes los respeto y a los mandatarios débiles los aplasto, ¿sí? Entonces, ahora lo vimos con Peña cómo lo aplastó, ¿sí? Cómo en la cumbre que tuvieron ellos, ¿sí? Lo ignoraban, ¿sí? Y vimos, sin embargo, cómo a López Obrador lo respetaron, porque él se ha dado a respetar y porque, como dice Dani, efectivamente, ellos saben, se dan cuenta perfectamente que va con todo el apoyo de la gente, ¿sí? Con todo el apoyo del pueblo. O sea, no, las demostraciones de afecto, de apoyo que le dieron en Nueva York y que le dieron en Washington, no es un mensaje tanto para los mexicanos, es un mensaje para los gringos y para los canadienses, porque estamos hablando de más de 30 millones de latinoamericanos que viven en Estados Unidos, ¿sí? Que representan realmente una fuerza política. Entonces, no era el mensaje real, pero sí le llegó, sí lo leyó Biden, ¿sí? Como diciendo, cuidado, ¿sí? Con este señor, cuidado, ¿sí? Entonces, llegó muy fortalecido. Las estadísticas de Morning Consult fueron las que fueron las que vimos, ¿sí? Con más del 60% de aprobación neta, esto es la resta de la aprobación menos la desaprobación, sí. O sea, estamos hablando de una aprobación que probablemente en Estados Unidos nunca han visto, ¿sí? Entonces, todos esos factores y el mensaje coherente y el mensaje firme de López Obrador, pues todo eso permitió que se lograran los acuerdos y los resultados que vamos a discutir en esta tarde, ¿no? Déjenme, le abro el micrófono a Pepe. Es que Pepe traía un ruidito ahí en la compu porque es el que silencio y se calla. Suena ahí como teclazos. Pero, por ejemplo, algo importante, hablando de números, a ver, se va a conectar de nuevo. Hablando de números, y que es bien importante, la aprobación que trae Andrés Manuel, que va entre el 65 y 70, con los 2 más, 2 menos, pues no sé, casi dobla la aprobación que trae el de Canadá y la que trae el de Estados Unidos. Es decir, esta aprobación y este apoyo de casi 40 millones de mexicanos que representan además la primera minoría en Estados Unidos es bien importante. No es cualquier número, no es digamos que no es un porcentaje menor, y también lo que representan los mexicanos en Estados Unidos a nivel económico, lo que producen, lo que significan en el Producto Interno Bruto, pues aquí tenemos al de las economías y el de las finanzas. Estos números pueden apabullar a cualquier presidente y pues la verdad es que antes, como no teníamos uno que nos representara con esta dignidad, les daba lo mismo tratarnos como nos trata como zapato. Hoy no pueden porque además pues esta legitimidad del presidente más el apoyo que significa
un pueblo mexicano que trabaja allá, pues es una suma importante. No sé qué opinas, Pepe. Sí, Lolita, gracias. Hola a todos. Mira, yo creo que hay muchos factores que le dan fuerza al presidente, y el presidente además representa la cohesión entre todos estos factores, que es lo que no representaban los anteriores. O sea, si a Peña Nieto en la última cumbre lo ignoraron, le hicieron lo mismo que le hacíamos nosotros. O sea, era un tipo ridículo para todos, no nada más para ellos. Ellos sabían muy bien quién era Peña Nieto y por eso lo trataron como lo trataron, ¿no? Pero aquí la cosa es diferente. Mira, hay una combinación de factores muy importantes cuya cohesión la representa el presidente. Son los mexicanos, la mayoría de los mexicanos apoyándolo. La mayoría de los mexicanos allá apoyándolo, ¿no? Un socio que representa el 15% del comercio exterior de Estados Unidos, que es México. O sea, no estás hablando de cualquier cosa. Estás hablando de 40 millones de latinos, de los que a lo mejor 30 y algo son mexicanos, el 80 y tantos por ciento son mexicanos, que ellos representan, como decías tú muy bien, el 9% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, el 10% del consumo de los Estados Unidos, el 33% de las empresas de construcción dependen de la mano de obra mexicana y el 25% son dueños mexicanos de la cuarta parte de las empresas de construcción en los Estados Unidos. Entonces, no estamos hablando solamente esa gente de allá ya es consolidada con la imagen de López Obrador, representada por esa imagen, ya es diferente, ¿no? Tienes a los de aquí y tienes lo que representa el país como socio de Estados Unidos, socio comercial de Estados Unidos. Con una gente que logra la cohesión entre todos estos factores, los gringos no la tienen fácil. O sea, imagínate nada más lo que sería que este señor convoque a una movilización civil en contra de una empresa comercial en Estados Unidos. La quiebra, así de sencillo, porque allá sí están organizados desde el punto de vista del consumidor, la quiebra. Entonces, es cosa de cuidado. No es, por eso lo tratan como lo tratan, porque saben lo que representa. Ahora, además, México hoy es un eslabón imprescindible en la integración de la economía norteamericana y de la economía latinoamericana. O sea, es el único país que está dentro de los dos bloques oficialmente. Está en el bloque de Centro y Sudamérica y en el bloque de Norteamérica. Y es un eslabón necesario para que estos bloques se puedan integrar desde el punto de vista comercial, que es lo que propuso en su clase de geopolítica que le dio a Biden y a Trudeau allá, porque es un discurso impecable en el que les dijo, oigan, la solución no es estarse peleando con esos güeyes chinos, la solución es producir nosotros en América con bajos costos de transporte, con bajos costos de manufactura, con una mano de obra potente, con una cantidad de recursos naturales que no los tiene nadie. Y bueno, pues si nos integramos, vamos a consumir lo que producimos nosotros, no tenemos que estarlos importando, ¿verdad? Y entonces ya no tienen ustedes que pelearse con ellos, ¿no? Realmente además tienes un presidente muy inteligente que tiene la autoridad moral, que no está buscando intereses personales o de grupo o ayudar a los oligarcas de acá o a los empinados del otro lado, no. O sea, viene por los intereses de toda esa gente que representa legítimamente, sin cola que le pisen, porque este señor, a pesar de estar luchando durante 40 y tantos años, nunca le han encontrado nada, porque si se hubiera robado un bolillo estaría en Almoloya con cadena perpetua. Lo investigó todo el mundo y nunca le pudieron encontrar nada. Es una gente con autoridad moral, con mucha inteligencia, con muy buena intención y muy buena visión social y económica, ¿no? Que aglutina todo. Entonces, es muy afortunado. Claro que le iba a ir bien. Solamente Marco Cortés pensaba que iba débil, ¿no? Puta, qué bueno. Y el señor X. Que fue débil, si no, imagínate que se hubiera ido. Y fíjate, algo que además, o sea, cuando empiezas como a hilar todos o empiezas a jalar todas las hebras, te das cuenta que al presidente no se le va una.
y así como les dio su clase de geopolítica, va mezclado también con el asunto, si lo piensas a nivel de contaminación global, ¿para qué te enganchas trayendo buques enormes de China? Si lo produces aquí, pues la contaminación disminuye. Si lo ves por el lado del humanismo, pues el presidente es el primer tema que pone a la mesa, el respeto a los derechos humanos de las personas. En este caso, el del jueves de hace 2 días, pues fue el de los migrantes, pero también de las personas de los países más pobres para recibir vacunas. Es decir, todo lo que ha expresado en los 2 discursos de estos últimos 15 días ha sido una tras otra. Cierro mi micrófono. A ver, sí, gracias, Pepe. Todo hilado con con el humanismo por delante. O sea, son como muchos los diferentes aspectos, pero que se centran en uno solo. Y en este caso, pues, ambas visitas estuvieron del principio al fin, pues, acompañadas por nuestros hermanos migrantes. Tuvimos estos 2 programas pasados con mucha alegría de haberlos podido, pues, acompañar un poco a través de esta fiesta que organizaron desde Nueva York. Luego la de hace 8 días en el Zócalo con su cumpleaños, y pues obviamente ahora el jueves, que estuvieron también muy contentos a las afueras de la Casa Blanca, y de ahí se movieron a el lugar donde estuvieron las reuniones del presidente con los 2 mandatarios. Entonces, a mí me parece que todo esto es un gran acierto, y como dice el título del programa, México lo ganó todo, porque también gana a nivel, no solo desde cómo se ve de nuestra parte. En este caso, pues no sé, Aquiles, yo creo que también de Europa están aprendiendo mucho. Estos 100 países que firmaron al fin de la semana pasada este acuerdo humanitario con esta política provincial que los conservadores de México juraban que no iba a cuajar, que nadie iba a aceptar un acuerdo tan sencillo de concebir y de aplicar, porque era pues de un hombre muy provincial y muy pues casi descastado. Pero pues el respaldo de 187 países en la primera ocasión, con la propuesta de que todos los países recibieran vacunas. Ahora esta segunda propuesta, igual humanitaria, de no a la corrupción como modus operandi de los gobiernos, apoyada primero por 47 y luego por 100 países en una semana, nada más de ponerlo a la mesa. Creo, Aquiles, que esto es inaudito. No nos había pasado que un presidente mexicano propusiera y el resto de los países del tablero dijera, voy contigo, ¿no? Mira, yo creo que aquí hay 2 cosas importantes. La primera de ellas, respondiendo un poco a lo que tú me dices, es que no es normal en el ámbito global, y mucho menos en América Latina, y mucho menos en México, la visión de un personaje cuya formación y cuya fuente de alimentación es el humanismo, ¿no? O sea, el discurso que trae Andrés Manuel López Obrador, pues es un discurso totalmente distinto, que rompe con las tradiciones del pensamiento tanto nacional como internacional, ¿no? O sea, aquí la derecha no acaba de entender, ni va a entender nunca qué es lo que está pasando, simple y llanamente porque parten de un principio del pensamiento utilitario, ¿no? Del pensamiento basado en la acumulación de la riqueza o la acumulación del capital. Entonces, cuando Andrés Manuel llega a los ámbitos internacionales y te da un discurso humanista, un discurso reivindicatorio de los pueblos, de las personas, de los más necesitados, pues rompe con el esquema, ¿no? Y entonces esta visión distinta, esta visión diferente de la problemática local o internacional, pues sorprende a todo el mundo, porque estamos acostumbrados a una visión neoliberal de la realidad, ¿no? Entonces, cuando tú ves la realidad o ves la problemática de una manera diferente, pues se puedes encontrar soluciones tan maravillosas como la que les propuso, ¿no? En unos cuantos minutos les digo, a ver, no nos hagamos tontos. Tenemos un mercado lo suficientemente grande como para enriquecernos nosotros mismos. No tenemos que ir a otro lado. ¿Qué es esto? El reflejo de una visión y de un pensamiento que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Antes a esto lo acusaban de comunismo, ¿no? Ahora ya no nos pueden acusar de comunistas, ¿verdad? Pero
es un pensamiento distinto sobre la misma problemática, y eso es lo que les sorprende y eso es lo que les admira, porque tanto Trudeau como Biden quedan totalmente sorprendidos y admirados de esta visión. Pues simple y llanamente, si dejaran de pensar como piensan los grandes monopolios y las grandes corporaciones norteamericanas que están pensando en su beneficio, como aquí la derecha que solo piensa en su beneficio, y no de las corporaciones o las empresas mexicanas, no, de los empresarios que son una bola, que ni siquiera son empresarios, son una bola de vividores que están acostumbrados a que se les venga mamá gobierno o papá gobierno y les resuelva las broncas, ¿no? Entonces, pues no, esa es la gran diferencia, que Andrés Manuel trae un discurso distinto, reivindicatorio, que además, y voy a la segunda parte, que es la realidad, es consecuente, ha sido consecuente durante 40 años, ¿no? O sea, decía hace poco José, es que le han buscado y pues, a ver si le encuentran y no le han encontrado, pues ni le van a encontrar, simple y llanamente porque es un tipo que tiene una formación intelectual muy sólida, muy profunda, y que es consecuente con sus ideas, y actúa tal cual piensa. Y entonces, pues no, si la derecha fuera un poco inteligente, cosa que no es, pues se pondrían a leer un poquito y aprender y estudiar algo de humanismo para poder hablar en el mismo idioma, pero se niegan a ello porque siguen hablando como siempre lo han hecho, ¿no? Entonces, las propuestas que hace el presidente, que además son de una lógica total, ¿no? O sea, pues sí, así es la onda, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que no migre la gente? Pues hay que crear fuentes de empleo en sus lugares de origen, hay que darles trabajo, hay que darles mejores condiciones de vida, y nos ahorramos muchos millones de dólares. Pero no, estamos pensando en cómo detener, porque también queremos aprovechar y explotar a los mexicanos y a los latinoamericanos en Estados Unidos, y pues sí, con esa visión nunca vamos a resolver la bronca. Entonces, yo creo que el hecho de que el presidente haya demostrado que se puede pensar la problemática local o internacional de otra manera y buscar soluciones que sean además viables, porque además no vino y dijo cosas sacadas de los pelos, no, dijo, señores, esto se puede echar a andar mañana, ahorita es más, lo podemos hacer. O sea, son soluciones que son posibles, que no son caras y que son de una simpleza que muchos han de haber dicho. ¿Por qué no lo pensé yo? Pues no lo pensaste, maestro, porque estás pensando en términos del capitalismo salvaje y el liberalismo, donde lo único que quieres es el beneficio personal por encima del beneficio de los más, cosa que no piensa el señor presidente, ¿no? Entonces, yo creo que a veces hay que ir más allá un poco de las estadísticas y lo que dicen los analistas, y pensar en estas cuestiones de lo que se le conoce ahora como el capitalismo humanista, ¿no? Este rollo de medir el bienestar de un país a través del bienestar social, del mejoramiento de la vida de los trabajadores, pues es una forma distinta de pensar. Porque al final de cuentas, y esto hay que decirlo, no estamos convirtiendo en Venezuela o en Cuba, porque el presidente no ha atacado ni con el pétalo de una mentada a ninguna empresa. Al contrario, ha sido muy respetuoso del status quo. Pero, ¿qué es lo que está haciendo él? Tratando de transformar eso en una visión humanística de la realidad. Y si somos capaces de llevar a la práctica eso, vamos a transformar no solo este país, el continente, y si se descuida en el mundo, porque lo que ha propuesto, lo que dijo en la ONU, Dios mío, es una cosa, y miren que yo soy ateo, ¿no? Señores, ¿por qué no se le había ocurrido a alguien antes? ¿No? Como tú lo dijiste sabiamente, Laura, en menos de una semana 100 países se sumaron. Pues claro, ¿quién no se va a sumar? ¿Quién no quiere mejorar las condiciones de vida de la humanidad? Yo creo que toda gente sensata y sensible lo quiere, ¿no? Quien solo vive pensando en sí mismo y en acumular riqueza que no le sirve además para nada, pues obviamente no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero quien tiene tantita sensibilidad humana, no puede estar en contra de esas propuestas y de esas posiciones. Entonces, yo creo que ese es un valor adicional. Todo lo que han dicho ahorita es un valor adicional
que ha aportado nuestro presidente, no solo a México y a los países hermanos de Norteamérica, sino al mundo. Y yo creo que hay que empezar a ver al presidente más allá de un simple estadista local. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene la capacidad de proponer cosas globales que son viables y que pueden beneficiar en gran medida, sin invertir además grandes cantidades de dinero, en mejorar las condiciones de vida de las personas, de los pueblos, de los más necesitados. Por eso, voy a decirlo aquí abiertamente, la razón por la cual yo sigo a la Cuarta es por esa frase que él acuñó alguna vez, que dijo: primero los pobres. Porque esa es una visión humana de la vida. Claro, ha sido además un discurso que se ha repetido, bueno, pues desde que América y los diferentes países que la conforman alcanzaron a concebir la libertad. O sea, que los más pobres, que los siempre desprotegidos, los descalzos, los sin nombre, tuvieran esta dignidad, este respeto, este sentido de pertenencia. Y hoy me parece que, pues en diferentes países de América Latina, a diferentes tiempos, pero en lo que va del milenio y del siglo, hemos estado viendo cómo ha habido estos acercamientos al humanismo, esta reversión de la depredación y del monstruo que en realidad es el neoliberalismo. Y hemos visto cómo se ha ido acomodando un poco la idea, cada vez es más digerible para los, pues que eran los dueños del discurso, pero todavía cuesta, tan cuesta que las elecciones de hace 8 días, Dani, pues tú que lo sabes, tú que estás por allá, volvieron a tener un revés, una regresión que nos duele porque, híjoles, ver volver al grupo de Macri no es lo deseable, no es lo que quisiéramos, y sin embargo la gente a veces regresa, y por eso estas ideas de humanismo y de buena política y de buena vecindad y de un bloque que es en este caso cultural con la patria grande de México, Argentina, cultural, económico, político, social, hasta religioso en términos de las creencias de todos los pueblos que la conforman. Nos duele tanto como si nos estuviera pasando a nosotros ver esta regresión, cómo es que a veces los pueblos han salido del yugo y de pronto deciden volver a él voluntariamente y a través del voto. Y entonces suceden estas cosas que a todos nos sorprenden, pero no sé, Dani, tú que estás justamente en el análisis de esta política que además me parece que está costando mucho trabajo devolver a Argentina otra vez al estatus que tenía de boyancia y de crecimiento, y al que queremos que todas las naciones de América vuelvan y estén en un plano de igualdad como hoy lo estamos empezando a establecer en México. De pronto echan el brinco para atrás y cambian el sentido, en este caso, de las cámaras, de lo que es el equilibrio legislativo en Argentina. ¿Cómo ven ustedes, bueno, cómo ves tú este brinco hacia atrás? Bien, a ver, para analizar lo que fueron las elecciones en Argentina el pasado fin de semana, creo que tenemos que hacer un análisis correcto a nivel político y un análisis correcto a nivel matemático. En el plano político, Argentina tiene un problema enorme, que es que en términos marketineros y sencillos, el Frente de Todos es el antagonista de lo que es la fuerza de Mauricio Macri, pero en términos políticos no se ha consolidado de esa manera, sino que ha intentado jugar una especie de reconciliación donde todos somos buenos, donde todo está perdonado, y el pueblo no ha perdonado esa estrategia, el pueblo no ha acompañado incluso esa estrategia, y en términos matemáticos, la realidad es que la fuerza del macrismo no ha sumado más votos de lo que ha sacado en la elección que hace 2 años perdió de manera histórica y estrepitosa. Nuestro enemigo, lamentablemente, no ha perdido votos, pero tampoco ha ganado votos. El macrismo mantiene su núcleo duro. El problema es que la gente no nos votó a nosotros, que ahí está el problema. Y lejos de lo que la gente puede llegar a pensar de que esto es un giro a la derecha, hemos perdido votos por gente que no fue a votar porque hubo una abstención muy grande y porque muchos otros votos se fueron a expresiones de izquierda más radical
Entonces, digo, si tenemos que hacer un correcto análisis, los votos se fueron por izquierda, no se fueron por derecha, y en todo caso, no es que la sociedad se esté derechizando o esté perdonando a Macri, sino que simplemente aquellos que piensan que lo que hay que hacer es decir sí patrón a todo lo que dice el empresariado nacional e internacional, sacan siempre la misma cantidad de votos. Nosotros perdimos la confianza de buena parte del pueblo por no animarnos a hacer lo que somos. Esto lo hemos explicado infinidad de veces. Alberto Fernández se lo elige como presidente porque la idea en los papeles era que fuera un poco el representante de un aspecto progresista mucho más general que permitiera que integraran el espacio sectores más conservadores, sectores más ligados al poder empresarial, etc. Pero la crisis de representatividad es tan grande que los que pusimos el 75% de los votos estamos ahí aplaudiendo y llevando las banderas, y el 25% de los votos, que son estos sectores que han venido para conformar esa mayoría que necesitamos para ganarle a Macri, terminan tomando todas las decisiones. Para poner un ejemplo muy clarito, nosotros el domingo fuimos a votar y el lunes Argentina saca un comunicado condenando o diciendo que no iba a reconocer el resultado de las elecciones en Nicaragua. Bueno, el 75% de los que votamos al Frente de Todos reconocemos la soberanía de Nicaragua, o de mínima no nos metemos en los problemas de otros países, porque no vamos a votar para hacer injerencia sobre lo que pasa en un país hermano. Entonces, esa crisis de representatividad tan grande que tuvimos ha sido un cachetazo a nuestro frente de gobierno, y bueno, es donde ahora tenemos que empezar a dar los debates, que vivimos 2 años donde cualquier postura crítica era tomada como una disidencia, como una traición, como una cosa que, bueno, la verdad es que el resultado adverso no fue por el debate, no fue por ninguna voz crítica, sino fue el pueblo argentino que dijo, a ver, nos prometieron otra cosa, y en algún punto, si no nos animamos a diferenciarnos tajantemente del enemigo, si no volvemos, a ver, la polarización siempre se ve como algo malo, ¿no? Como que genera conflictos, como que vivimos en un constante pugna y no, tenemos que estar todos juntos. Y suena muy lindo en términos enunciativos, pero la realidad es que no estamos de acuerdo con la política de Mauricio Macri, no estamos de acuerdo con las tarifas, no estamos de acuerdo con la apertura indiscriminada a las importaciones, no estamos de acuerdo con someterse al Fondo Monetario Internacional. Y esa disputa hay que darla, y el pueblo se tiene que dar cuenta que la estamos dando, incluso, y esto para cerrar, que es una picardía, este gobierno ha hecho muchas cosas muy buenas que no las ha querido contar, que no las ha publicitado, que no las ha promocionado, porque si no vamos a dar una imagen como muy confrontativa, vamos a dar una imagen como muy populista, y todos los logros que logró este gobierno no los quiso contar. Bueno, cuando vos no querés ser ni chicha ni limonada, el pueblo suele darte estos cachetazos. Porque, digo, la lectura, no vivimos en Argentina, desgraciadamente no puedo ir a comer alfajores, pero la lectura que de alguna manera nos llega a través de la poca prensa, que pues además no es precisamente imparcial, fue eso, que había como regresado la fuerza de Macri, y eso se asusta porque dice uno, no, hay que quitarse a esos monstruos de encima, y pues me dio un poquito, bueno, a mí me dio un poco de temor y dije, no puede ser posible que esto sea un boomerang y sea la desgracia, pero bueno, al final se entiende que, como dice aquí nuestro compañero Olivero Pensator, es una división de votos de la izquierda, y eso es algo que tenemos que estar también midiendo, porque cuando se fragmentan las fuerzas no hay nada para nadie, o sea, y eso es injusto, ¿no? Laura, te agrego algo. Esa preocupación que vos tenés es absolutamente genuina, porque si nosotros en estos 2 años no logramos revertirlo, claramente están preparados para volver. Pero digo, no es que ellos estén haciendo las cosas muy bien, sino que depende de nosotros. Claro, siempre es el ciudadano, y al final la fuerza del pueblo, y eso es algo que me emociona, porque vamos a esta parte del festejo, de lo que sentimos que es lo que a nosotros como ciudadanos nos toca hacer aquí en México, es justamente hacer a lo mejor lo que tú dices que no hicieron, hacerle más ruido a las cosas que merecen tener ruido, porque a veces hay tantas cosas buenas que decir que damos por sentado. Por ejemplo, de la visita del jueves del presidente, todo salió bien. Tan salió bien
que aquí en México los chayoteros de siempre, los que están siempre dispuestos a ver la mácula más pequeña del panorama, tuvieron que decir, no, pues sí, sí salió bien, aunque nunca falte el miserable que dice, es que uno no se abrocha 2 botones, se abrocha solo uno, y es que no se puso el cubrebocas, o sea, ven en la forma, porque no hay nada que buscarle en el fondo, y no estoy diciendo que el presidente sea perfecto y Dios en la tierra, y no es un nivel de fanatismo, es un nivel de revisar lo impecable del discurso político, de la presencia política del presidente ante el mandatario del país que siempre hemos visto como el hegemónico, el policía del mundo, el más poderoso, el más rico, el más injerencista, el que más interviene en política de los demás países. Entonces, cuando tenemos un presidente que se ve cara a cara y no se pone en esta posición supina de lo que usted mande y como usted lo diga, la diferencia es grande, pero también tiene mucho que ver, ahí sí que como decimos aquí en México, el barrio que lo respalda, y aquí en México, pues, Andrés Manuel trae mucho barrio. Eric, en este caso, la fiesta que empezó los primeros días de noviembre y que terminará hasta después del miércoles 1 de diciembre, que será esta cita que nos vamos a dar ahí en el Zócalo y que vamos a ir a gritar como unos locos, que es un honor estar con Obrador, nos tiene a todos pensando justamente en esto que dice Dani, en hacer el ruido que se necesita para que las personas que todavía están en su concha y en su cueva y no quieren escuchar, se den cuenta de que los cambios están sucediendo, ¿no? Bueno, sí, fíjate, ahorita que estaba yo escuchando a Dani, lo que pasó en Argentina es mucho lo que pasó, por ejemplo, en la Ciudad de México en las elecciones de julio, ¿sí? No ganó la derecha, perdió la izquierda, ¿sí? Por estas pugnas internas que siempre hay, que ha sido la debacle de la izquierda durante toda su historia, ¿sí? Estas pequeñas pugnas internas de que esperan hasta las elecciones para decir que no les gustó un candidato, ¿no? O sea, sí, o sea, esa pugna se da antes, sí, pero cuando ya está el candidato, pues hay que ir todo sobre él, porque si no pasa lo que pasó en Argentina, ¿sí? Que no ganó la derecha, perdió la izquierda, que es muy diferente, ¿no? Y tenemos que estar muy listos con eso porque es un verdadero riesgo que estamos corriendo en México, ¿no? ¿Verdad? Ahora, a mí me estaba yo pensando ahorita, ¿sí? Que a pesar del discurso fatalista de los agoreros del desastre, ¿no? De siempre, ¿verdad? Que están siempre anticipando la peor tragedia para México por las decisiones que toma Andrés Manuel. A pesar de eso, va Andrés Manuel creo que fue en la OCDE, ¿no? Cuando lanzó su propuesta de las vacunas, ¿no? Sí. ¿Verdad? En el G20. En el G20. Sí, va al G20, lanza una propuesta y aquí toda la oposición, toda diciendo que era una propuesta aldeana, que era una propuesta de Indito, que etcétera, etcétera, y tómala, ¿sí? 187 dijeron voy. No solamente eso, ¿sí? La OMS la tomó, la ONU la tomó y se aplicó, ¿sí? Va a Nueva York y hace una propuesta y la toman, ¿no? Va a Washington, hace otra propuesta y ya estamos viendo que la tomaron en serio, ¿no? De hecho, ya estamos viendo resultados al respecto. Estamos viendo resultados que digo, acaban de aprobar en la Cámara Baja, pero todavía falta la de senadores, pero ya aprobaron el mayor paquete migratorio de los últimos 35 años en los Estados Unidos, ¿sí? O sea, no es poca cosa, ¿sí? Durante los últimos 20 años, el Congreso de los Estados Unidos se había negado siquiera a discutirlo, ¿sí? Y sin embargo, en la Cámara Baja ya se aprobó, ¿sí? Entonces, son unos avances muy, muy, muy significativos que ante esos resultados a la oposición, lo único que le queda por criticar, ¿sí? Es la postura del presidente, ¿sí? Los botones. O tratar de adivinar lo que pensaba Trudeau, ¿verdad? O sea,
¿ves? Después de que aquí se la pasaron diciendo que iban a regañar a Obrador y que llegaba, como dicen, en una posición de debilidad, etcétera, etcétera. Entonces, no nos merecemos esta oposición, definitivamente no se la merece México. No, sí, nos la merecemos, qué bueno que la tenemos. No, qué bueno que la tenemos, pero no la merecemos. A Biden por ella, güey. Porque lo que pasa es que para no caer en la autocomplacencia se necesita una oposición verdadera, una oposición con propuestas, una oposición que presente alternativas, ¿sí? Que dé más ideas, ¿sí? Es que no hay ideas, Eric, no tiene ideas. No tiene, pues precisamente, sí, que no todo tenga que salir de este lado, ¿no? Que no todas las ideas, que no todas las propuestas tengan que salir de este lado, ¿sí? Pero si tenemos una oposición liderada por un tipo que su única definición en la vida es ser anti-AMLO, o sea, es su única definición de vida, porque ni siquiera trabaja, admitido por él mismo. Claro. Admitido por él mismo, ¿sí? Y que ayer se declaró de izquierda, además, ¿no? Ay, no, o sea, eso ya raya en lo ridículo, ¿no? O sea, digo, ya cuando el gran líder de la oposición, el que juntó a todas las fuerzas políticas opositoras, se pone a declarar a nivel Chumel Torres, digo, esto ya está. Ese no es nivel. Ya. Perdón. Porque además es como si de pronto hoy me despierto, abro los ojos y digo, yo soy la princesa del Mayab recién llegada ¿no? O sea, es una locura que solamente tengo en mi cabeza, pero que no puedo decir que por eso ya lo soy. O sea, que yo me autodefina como un automóvil no significa que lo sea. Sí, pero es que no es posible, ¿sí? Este nivel de debate, ¿no? O sea, que se pongan a analizar supuestamente analizar el lenguaje corporal de López Obrador por la manera de sentarse, ¿no? Y por ahí un periodista decía que es una posición sumisa, etcétera, etcétera. O sea, tú no puedes analizar el lenguaje corporal de una persona de una fotografía, por Dios, ni de un video siquiera, ¿sí? Cualquier analista serio, ¿sí? Analiza horas del comportamiento de una persona para poder definir qué significa cada posición, cada pose, cada expresión, cada microexpresión facial. Sí, o sea, no, es una vacilada esta oposición. Por eso digo que se necesita que tengan propuestas, que nos ayuden a pensar cómo mejorar este país, no que nada más esté tratando de entorpecer lo que sucede. Si quieren regresar al poder basados en esa teoría, donde ellos tratan de analizar y calificar al gobierno de Morena en función de su propia personalidad, de su propia perspectiva, de cómo son ellos, ¿sí? Entonces no les entra en la cabeza una manera diferente de ser, es un discurso, como dice Aquiles, es un discurso completamente diferente, ¿sí? Tienen que bajarse de ese carro y analizar con seriedad las cosas, si no solamente no van a regresar, sino que desafortunadamente o afortunadamente la oposición va a tener que salir de este lado, no hay más. Una oposición de izquierda que vaya contra la izquierda que está en el poder, porque al final, y de esto cómo nos hemos reído y nos reímos todos los días leyéndolos, viéndolos, de verdad, o sea, ellos se imaginan que hoy amanecieron siendo un Rolls Royce y todo el mundo se los tiene que creer. O sea, tenemos una oposición que dice Pepe, que ellos como oposición se merecen, nosotros como personas progresistas que pensamos hacia el desarrollo y hacia el crecimiento, pues ni siquiera los tomamos como algo en serio. Sí hacen daño. Yo ayer en la cápsula decía que no hay que confiarnos porque el lenguaje de las culebras, de estas, por ejemplo, las constrictoras, las pitón y las boas, se dejan de comer por muchos meses. Y de repente se acuestan al lado sobre todo cuando las personas tienen culebras como mascotas, se acuestan al lado de la persona y resulta que las personas dicen, ay, ¿cuánto me quiere mi culebra? No, te está midiendo a ver si te puede comer de un solo bocado. Así es la oposición. Ayer vimos de las primeras
manifestaciones de Ciro Gómez Leiva, decir, no, pues no hubo nada malo en la presencia, el discurso, bueno, en todas las formas. Casi estuvo a punto de afilar la lengua para chuparle los zapatos. Hay que tener cuidado porque son traicioneros, no porque sean buenos o porque nos dé miedo que de pronto el poder cambie de manos. Cambia de manos cuando hay un equilibrio, o sea, no es, el poder no puede ser perpetuo, pero hay que tener cuidado porque son traicioneros, no porque tengan buenas ideas, es que no tienen ninguna, de verdad, en el manual de la oposición, ellos no encuadran ni siquiera en la primera de las definiciones. Para oponerse no se necesita tirar un tronco en el camino, se necesita acopiar las ideas del grupo al que representas y llevarlas a convertirse en políticas públicas, en exigencias de grupo en el legislativo. No nada más decir que no a todo lo que dice la lógica que tiene que ser un sí. Y en este caso, pues ni siquiera tienen el señor X, el junior de los González, pues tendrá un negocio, pero ni siquiera creo que sepa administrarlo. Y ayer lo decían en la noche en el noticiero, Pepe. O sea, ni siquiera trabaja, ni siquiera creo que su papá se sienta con confianza de dejarle el negocio en las manos porque seguro lo quema. Mira, y siendo papel, se le va así. De hecho, el negocio está en manos de su hermano menor, no en las de él. Por eso no se las deja. Por alguna razón ha de ser. Es un parásito, pero mira, tenemos una enorme ventaja con la oposición, es prístina, es clara. Sí tiene un proyecto de nación, lo tuvo, lo aplicó durante 40 años. Era robarse el dinero, era tener el botín en las manos. Ese es el único proyecto que tienen. Entonces, afortunadamente son muy claros. Y que nos den una sobadita ahí de repente, un subnormal como Gómez Leiva, que no entiende más que el lenguaje del chayote, pues no nos va a hacer caer, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en lo que nos comentó Daniel, algo más profundo todavía. O sea, estamos hablando de que por qué la gente de izquierda no fue a votar a favor del proyecto actual. Porque no cumplieron muchas cosas, una. Y otra, porque no supieron comunicar otras cosas. Aquí tenemos, afortunadamente, la ventaja de ninguna de las dos. O sea, aquí la comunicación de los proyectos y de lo que se hace es diaria, en las mañaneras del presidente. Luego la replicamos de algunos de los medios, digo, no muchos medios, pero algunos medios sí. Algunos lo replicamos mucho, más bien. Sí, y por otro lado, no se ha cumplido lo que se prometió, sino más. O sea, cuando el presidente entró y prometió crear 100 universidades, yo dije, este cuate, qué onda, man. Lleva 140. O sea, no nada más cumplió las 100, hizo 140 universidades. Y así está todo. Así está todo. O sea, se ha pasado en cumplir lo que prometió. Entonces, ese problema no lo tenemos. El problema es la comunicación tampoco. Y el problema de una oposición fuerte tampoco, porque si está claro que los grupos de poder todavía tienen su dinero, se van gastando poquito en los medios ahora y todo esto, pero todavía tienen su dinero y tienen influencia muy clara, están siendo desmontados por ellos mismos. El presidente no los está señalando, les está dando foro. A través de Reforma, a través del Universal, a través de Milenio, a través de Político Animal, a través de todos estos, que vayan a exhibirse. Y se van y se exhiben, y se estrellan contra la pared. Miren lo que dijo, ya vieron lo que dijo, miren lo que dijo. No lo digo yo, lo está diciendo él. Entonces, la verdad la estrategia es buenísima. Yo creo que decíamos, ¿por qué los tiene ahí todos los días, en primer lugar, por adelante de todos nosotros, y además les paga, y no es poco, ya no pagan lo que les pagaban antes, que eran 10,000 millones de pesos, ahora creo que son 3,000, pero son muchos. Bueno, pues les siguen pagando. ¿Y para qué los usa? Para que se exhiban y para que exhiban a todos estos. Entonces, ellos están con su discurso lo más disfrazado posible, que es ahora es el cubrebocas y el traje, pero en realidad el discurso es devuélvanos el botín. O
sea, imagínate algo más incongruente que Claudio X de izquierda. O algo más incongruente que lo que leí hoy en Sin Línea, que por cierto lo escribiste tú, Eric, lo de la General Motors, ¿no? O sea, imagínate al director de General Motors exigiendo que si no le dan energías limpias se va de México, cuando lo que construye son automóviles de gasolina, este imbécil, y está contaminando a todo el planeta. Pero además las plantas que están por construirse y a las que Canadá se quiere sumar, la planta de producción va a ser de las de energía solar más grandes del mundo. O sea, la incongruencia. Y ya parece que el corporativo de General Motors lo va a dejar irse de México. Sí, que se vaya a Brasil a pagar fletes, ¿no? Ajá. No, se quiere ir a China. A China, o a Canadá, que son los paladines de las energías limpias. Pues que se vaya a China y más allá, pues total. Aquí les quería decir algo. Sí, comentaba un poco lo que dijo José en relación a los opinadores orgánicos, ¿no? Y es que, José, recuerda que ellos antes recibían línea. Digo, yo soy periodista y tengo una cantidad de X de años en el periodismo, trabajé con algunos de estos, y pues ellos recibían línea, o sea, desde presidencia o desde la Secretaría de Gobernación, les decía, mira, tienes que decir esto, le tienes que pegar a ahí te paso, Raimundito, aquí cosas de la policía para que tengas tu columnito. Pues en realidad no hacían ni investigación, ni periodismo, ni nada. Eran replicadores de un discurso que salía, emanaba desde Los Pinos, ¿no? El problema es que ahora quedaron huérfanos. Entonces, ¿qué pueden decir? No sale desde Los Pinos, pero siguen siendo replicadores de un discurso. Exactamente, pero como ahora ellos tendrían que buscar y que rascarle, pues se quedan en la anécdota, ¿no? Se quedan en los zapatos, se quedan en el saco, pues porque no hay discurso, no hay narrativa, no hay pensamiento profundo. Ninguno de ellos es capaz de hilar una idea profunda, una crítica filosófica, económica, porque no pueden, aunque quisieran, no pueden. Filosófica. Esa es la cosa. Ni siquiera podrían hilar una crítica política, que es, yo creo que de las críticas que enuncias la más sencilla, porque ya meterte al ámbito de la filosofía o de la economía, de así como ya de nivel, pues volvemos a la misma, no tenemos una oposición, no tenemos unos medios que representen a la oposición con esa capacidad crítica. No la tienen ninguno. Entonces, al final, y el otro día por ahí comentaba yo que porque decían, es que de repente como que quieren solamente apapachos al presidente y no va por ahí. Y yo creo que sí, todos los que estamos en la mesa, los 5 queremos mucho a Obrador, pero no se trata de quererlo, se trata de entender que lo que está haciendo hace una diferencia. A mí me parece que reivindica además un discurso que en los 60s empezó Cuba. Respétenos, no se metan en nuestra política, no se metan en nuestro territorio, y que a los países de América Latina que se atrevieron a resistirse, ahí tenemos a Venezuela con un bloqueo igual, y ahí tenemos una Colombia intervenida, y ahí tenemos, o sea, a Estados Unidos le gusta que se le plieguen cual tapetes. Hoy López Obrador lleva este mensaje de dignidad a nombre de México. El jueves lo dijo también a nombre de los hermanos centroamericanos que migran, y que a mí se me figura que es una dignidad que representa a toda América Latina, y es por eso que nos parece que hay que replicar lo que dice y hacerlo con mucho, ni siquiera es estruendo lo que necesita, nada más es ponerlo a la mesa, porque no es una política de dispendio, no es una política que busque posicionar a personas en lugares estratégicos para que gane su familia, para seguir teniendo a sus miembros que por nepotismo podrían estar en el discurso. Aquí me parece que el que gane es el pueblo, pero el pueblo entero de la patria grande. Dani, tú que además ayer decían en el noticiero, te echaron muchas flores y estaban muy contentos de justamente tu canción Obrador. Tú que tienes este cariño, pues que a veces la gente de otras partes no podría decir, es que no entiendo, ¿qué hace un argentino queriendo a un presidente mexicano? ¿Qué representa en este caso, por ejemplo,
para las personas, porque tú eres muy joven, eres el chavo aquí de la mesa, eres una persona muy joven, pero ¿qué representa un presidente como el nuestro para ustedes del otro lado del continente? Bueno, a ver, hace un rato el compañero planteaba la idea de que hay que dejar de leer a Andrés Manuel López Obrador simplemente como el presidente de México o leerlo en clave nacional, sino también comprender el peso geopolítico que está tomando, y no solamente la figura individual de Andrés Manuel, sino también México como nación, que también es importante tenerlo en cuenta. Cuando muchos me preguntaban esto de por qué un reconocimiento artístico a esta etapa, a la Cuarta Transformación, y yo les planteaba que en esos procesos de liberación y de soberanía latinoamericana, donde estaba Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador, etcétera, tuvimos muchísimos logros, pero yo estoy convencido de que sin México estamos destinados a fracasar. Primero porque, a ver, no hay manera de que un cuerpo funcione en plenitud si le falta un miembro, entendiendo la unidad territorial de la patria grande, y después porque cada uno acá ocupa un rol. Si yo con mi mano quiero hacer el trabajo de mi riñón, no va a salir bien, y si quiero usar mi riñón como si fuera una mano, tampoco va a salir bien. Entonces muchas veces nos confundimos, y aprovecho esto porque en la semana me preguntaban, no, porque López Obrador está muy coqueto con los gringos, porque López Obrador mira más para el norte que para el sur, y yo les explicaba que a cada uno le toca su función. Chávez en su momento tenía que decirles a los gringos que se vayan al carajo, y López Obrador en este momento tiene que ir a representar no solo a México, sino un montón de hermanos, sobre todo de Centroamérica, con las crisis que estamos viendo, con esas caravanas donde hay gente que muere, gente que pasa las peores desgracias en esas aventuras que emprenden escapándose de un montón de cuestiones tremendas. Vimos lo que pasó en Honduras. Entonces, cada uno ocupa su lugar. Y el lugar de México es clave porque México, a diferencia, por ejemplo, de nosotros acá en Argentina, que no tenemos el factor de presión que sí tiene México, vos recién mencionabas la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos. El impacto que tienen los mexicanos en el PBI de los Estados Unidos. Estados Unidos no se puede hacer el loco con México, así como Estados Unidos tiene con qué hacerse respetar, también México tiene con qué hacerse respetar ante Estados Unidos. Imagínense si pudiéramos armonizar esto y coordinarlo en bloque. Entonces, por un lado, la canción surge del reconocimiento de una etapa maravillosa, haber concretado en México algo que nos hacía mucha ilusión, a la necesidad de este proyecto de integración y sobre todo esto. Andrés Manuel López Obrador no es que viajó y porque estaba muy bien vestido, porque sabía cómo saludar, o porque en un momento, cuando lo tenía a Biden enfrente, cerró el ojo y levantó una ceja y todo salió bien. No, el éxito y todos los logros que se consiguieron fueron previos, porque no nos vamos a olvidar de que está aprobado el financiamiento de estamentos del Estado de Estados Unidos, financiando la oposición, promoviendo campañas de demonización para la Cuarta Transformación. Los gringos siempre van a preferir negociar con una persona que se arrodilla y que dice todo que sí. Ahora, han fracasado, al margen de las interpretaciones que se puedan hacer de la última elección en México, en el medio de una pandemia, en el medio del colapso económico mundial, han sacado un resultado excelente, impecable, ante campañas de demonización internacionales. Acá podemos también hablar de Gran Bretaña. Le tiraron con todo a Andrés Manuel López Obrador y mantiene una imagen refrendada en las urnas, y ahí es donde ganó la victoria y dice, bueno, muchachos, ahora sí, siéntense y vamos a negociar con estos resultados a la vista. Al mismo tiempo, tener en cuenta, como recién mencionábamos, que los gringos siempre van a preferir hablar con un pelele, y así como hay victorias y hay negociaciones, siempre con la atención puesta en que en cualquier momento te tiran la cola para picarte, como hacen los escorpiones, ¿viste? Nunca te tenés que confiar. Esto que planteabas vos de la boa que se te acuesta al lado para medirte es un tema, así que entender que al mismo tiempo que se dan los logros, la conspiración continúa, y estamos absolutamente confiados de que México está preparado y muy orgullosos por todo esto.
Yo ahora los voy a tener que abandonar, pero no quería dejar de participar un rato y de agradecerles profundamente la generosidad de permitirme, como argentino, de disfrutar un poquito este orgullo latinoamericano y esta gran conquista para México. Oye, como argentino, pero eres hermano de Sin Línea, así que, así como gritamos aquí en México, Dani, hermano, ya eres mexicano. Perdón, Dani, como decía Chabela Vargas, ¿sí? Los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra regalada gana, ¿ok? Exacto. El que hayas nacido en Argentina no impide que seas mexicano. Yo pensé que eran donde se le da su rechingada gana. Exacto. Vos dijiste la versión apta para menores. Sí. La dijo tibiecita para que no haya ofensas por acá. Sí. No, pero la verdad es que es bien grato escucharte, Dani. Esta es tu mesa siempre. Estos son tus hermanos mexicanos. Siempre estamos muy, muy contentos de que nos acompañes y pues nos des además el punto de vista que de repente se necesita para entender estos hilos que son como los hilos de las telarañas que tienen diferentes nodos y que cada uno conecta con otros hilitos. Entonces, de verdad, Dani, muchas gracias por tu presencia, por tu compañía, tu tiempo, tu cariño, y es recíproco de aquí para allá. Muchísimas gracias, Dani. Un placer enorme. Hasta la próxima.